Y bueno, como es habitual en la información universitaria, estamos con Priscila Cano. Buen día, Priscila. Hola Adolfo, buen día a toda la audiencia de Radio Universidad. Hoy vamos a hablar con una especialista en seguridad informática porque la pandemia hizo que las personas estuvieran más conectadas, utilizando más herramientas, más plataformas para llevar adelante sus actividades laborales, también para comunicarse, informarse, incluso también para entretenerse. La especialista es Alicia Dominga Castro, quien es docente de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. Ella disertó esta semana en una charla de capacitación organizada por la rama estudiantil IEEE San Luis, que se brindó bajo el título Ciberataques en tiempos de pandemia. Buenos días, ¿cómo estás, Alicia? Hola, buenos días. Saludo para todos. Bueno, primero que nada, contanos cómo han actuado los ciberdelincuentes durante este tiempo de pandemia, qué características comunes tuvieron sus actividades y bueno, si podés contarnos acerca de algunos ejemplos que a vos te parezcan relevantes o ilustrativos. Bien, sí, los ciberdelincuentes han habido bastante en este tiempo de pandemia, han aprovechado estar en sus casas para hacer nuevos ataques. Esto ha sucedido a nivel mundial, no solo acá en Argentina. Los ataques, por ejemplo, se han incrementado a nivel mundial en un 300%. Uno de los ataques más comunes que se producen son las campañas, es a través de campañas de phishing, en donde se han evaluado que se han creado 600 campañas diarias para lograr hacer phishing y llegar a todas las personas. Phishing básicamente es un ataque que generalmente lo que intenta es robar datos, muchas veces datos monetarios, datos bancarios, datos que puedan servirles para algún interés en sacar dinero, ¿sí? Ya sea o por chantaje o directamente robando las cuentas bancarias. Entonces han actuado y han creado para poder engañar a las personas. Y no solo han hecho a través de correos electrónicos, sino también a través de WhatsApp, de Twitter, incluso hasta de telefonía común, ¿sí? A través de un llamado telefónico. Ha habido varios ataques de phishing usando distintas tecnologías, todo con el objetivo de robar dinero. Y otro de los ataques que también se ha visto muy reflejado en esta época son los ataques de tipo ransomware, que si no lo recuerdan son ataques en donde se instala un archivo en la computadora. Ese archivo encripta todos los documentos que esa persona dispone, incluso puede extenderse a través de la red, si ella lo tiene, y el atacante pide un rescate a nivel de dinero, en este caso dinero digital, para poder entregarle la contraseña y así recuperar los archivos. Estos son los dos tipos de ataques que podría decirse son los que más han afectado a la población y no solo a civiles, sino también a grandes infraestructuras porque se han focalizado sobre todo en entidades de salud, hospitales, centros de investigación y demás. Es decir, ahí es a donde más ha hecho pie los atacantes. Uh-huh. ¿Cuáles son los consejos que vos podrías brindarle, por ejemplo, al oyente que nos está escuchando sobre este tema para advertir las estafas y también para proteger su información? Y bien, básicamente el principal de ello es disponer de un antivirus. Es decir, hoy en día nosotros usamos mucho más telefonía que computadoras, entonces deberían incluir en sus teléfonos celulares, en los smartphones, un antivirus. Esto les va a ayudar muchísimo, sobre todo al ataque de tipo ransomware, porque si está el antivirus actualizado, va a detectar este malware y así evitar que se instale. Y algo también respecto al ransomware que es muy útil es hacer copias de seguridad, backup. Entonces podemos resguardar la información que dispongamos, ya sea en el teléfono como en la computadora, en algún medio externo, puede ser un pendrive, puede ser algún lugar en la nube, ¿sí? En internet, y así evitamos que si este ransomware entra en nuestro equipo, y aunque encripte los archivos, perdamos esa información. Nosotros al tener una copia en algún lugar, si se nos infecta, bueno, tendremos que volverlo a hacer a nuestro equipo, pero la información no la perdemos porque tenemos la copia en otro lugar.
Hay que tener cuidado nada más que si es información confidencial, información que no queremos que sea visualizada por otra persona, esta información tendría que ser guardada en el otro medio de modo encriptada, de modo cifrada, por cualquier posible visualización de otra persona que con otros fines. Y con respecto a los ataques de phishing, que también suceden mucho, primero que nada, tener claro que no hay que brindar información, ya sea que me llamen por teléfono, que me manden un WhatsApp, que me hagan contacto por una red social, que me manden un mail, sea el medio que usen, no brindar información. Esto está indicado por todos, sobre todo los bancos, por ejemplo, hacen campaña de difundir, no manden información. Nosotros no pedimos información, no tienen que dar información de datos, de cuentas bancarias, nada. Uno de los ataques de phishing que son bastante notables fue, por ejemplo, se llama phishing, porque la B corta viene de voz, donde se contactaban gente de ANSES o haciéndose pasar por personal de ANSES con todas aquellas personas que habían recibido este bono que el gobierno les dio, y se contactaban con ellos diciéndole: acompáñame al banco, yo te guío, decime cómo son las cosas, porque para poder acreditarte el dinero que has sido beneficiado. En ese proceso, lo que hacían es robarle el dinero que ya tenían en su cuenta y no se les acreditaba nada, obviamente. Entonces, hay que evitar confiar un poco en que la gente les van a ayudar a hacer las tratativas en el banco o en el home banking y averiguar más. Una de las cosas que por ahí falla es confiar mucho y no averiguar. Entonces, si a mí me llega una publicidad, una propaganda que me dice que me van a regalar un dinero, que voy a hacer un concurso, que voy a ganar algo y que me está pidiendo los datos para poder hacer esa operación, antes de dar los datos averiguo. Entro a un sitio, a un buscador y me fijo de qué se trata esta propaganda, esta publicidad, de qué se trata esta solicitud. Y en el caso que se observe que es realmente un delito, como en este caso lo que les contaba del ANSES, hay que avisar a la policía, porque ellos tienen que estar al tanto de que están pasando estas situaciones para ponerse en campaña de ver cómo pueden frenar a estos ciberdelincuentes. Entonces, básicamente cuando uno recibe un correo o cuando uno recibe un WhatsApp, por ejemplo, en donde me dice completa o es una campaña para ganarme algo o porque necesitan tal información, porque si no me van a cerrar la cuenta de correo o la cuenta de Netflix o demás, antes de mandar esa información, evaluar de dónde viene, evaluar los links, quién es el remitente, porque muchas veces se hacen pasar por y no son, ¿sí? Por ejemplo, una campaña de Netflix a través de correo electrónico indicaba de que la acreditación no se había hecho correctamente en la cuenta y tenían que hacer el pago de esa suscripción del mes, y que si no se le iba a cerrar la cuenta. Mucha gente, creyendo en esto, hacía el depósito nuevamente del dinero y, obviamente le robaban ese dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar de dónde viene el correo, si es un sitio, un remitente conocido, un dominio conocido. Cuando hago clic en un link, revisar dónde se está yendo ese link, ¿sí? En el navegador, fijarme cuál es la dirección URL que se visualiza, prestar atención a búsquedas, buscar en internet sobre estos casos, saber si es verdad o es alguien que me quiere timar, me quiere engañar. Entonces es un poco estar más atento a lo que las operatorias que yo hago, sobre todo cuando me pidan información, ya sea una cuenta de correo, ya sea una contraseña, la cuenta bancaria, el teléfono o cualquier dato que pueda llegar a ser usado con otro fin. Son muy buenos consejos para prevenir y advertir estas situaciones. ¿Qué pasa cuando uno termina siendo víctima de una estafa? ¿Cómo debe proceder? Una de las cuestiones que habías dicho es avisar a la policía. ¿Qué más se puede hacer o qué no se debe hacer de ningún modo? Bien, siempre es importante resguardar todas las pruebas que podamos llegar a tener. Si es un correo, resguardar el correo; si es un WhatsApp, guardar esa línea de mensajes enviadas;
si es a través de Facebook o Instagram o cualquier otra red social, también guardar toda la información que dispongamos. Obviamente, remitirnos a la policía, a la comisaría más cercana, comentarles, ellos probablemente los redirigirán a la policía encargada de los delitos cibernéticos para poder enviar todas esas pruebas que se tengan. Hay que tratar de no enviarla a otras personas porque por ahí se está ensuciando ese camino que el ciberdelincuente ha hecho. Entonces, primero consultar a la policía les va a indicar cuál es el accionar y bueno, y ahí después guardar toda esa información. Hay distintos tipos de delitos, por ejemplo, aquellos delitos que van contra la integridad física o integridad emocional de las personas, como es el grooming, el sextortion, que es asociados a chantaje a través de fotos íntimas o videos privados. Esos existen algunos números específicos que uno puede llamar para preguntar o para poder denunciar esta situación, por ejemplo, para todo lo que es el chantaje a través de fotos o videos íntimos. La línea gratuita es la 137, donde las personas pueden llamar y preguntar cómo acceder, cómo proceder o qué hacer o todo lo que refiere a ese tipo de extorsión. Y a nivel de grooming, por ejemplo, que es un ciberacoso generalmente asociado a chicos, a niños, niñas o adolescentes, en donde también se les pide información privada, fotos íntimas y demás. En este caso existen varios teléfonos, varios correos que se pueden mandar. La línea gratuita es la 134, como se llama directamente 134, y ahí el sistema le va a informar todos los pasos a seguir. Estos son delitos que están penados, es decir, que existe una ley que dice cuál es el proceder de la justicia ante esta situación, es decir, que son delitos graves que tienen que ser informados y que tienen que ser procedidos de una cierta manera. También existe una aplicación, si alguno quiere instalarla, en el celular que se llama GAP, que viene de Grooming App, y bueno, y después varias líneas telefónicas están a las 24 horas disponibles como para poder recibir consultas o denuncias. Y si es un robo de dinero, por ejemplo, si alguien los ha querido timar a nivel de dinero, primero que nada, si es a nivel bancario, avisar a la entidad bancaria, ¿sí? Porque muchas veces hay un tipo de malware que se instalan en la computadora y roban toda la computadora celular, y roban toda la información bancaria, la tarjeta de crédito, las contraseñas y demás. Esto entonces obviamente hay que llamar a la entidad bancaria, denunciar que se ha producido esto. Pueden indicar que hay cargos que se han hecho sobre la tarjeta en donde no ha sido realizado por ellos, y hacer todo el proceder bancario que se implica. Obviamente estos son malware, y entonces el antivirus que yo les decía anteriormente me ayuda a evitar que estos malware actúen de forma eficiente. Si hay alguien que me lo hizo o me está acosando a través de una red social, Facebook o demás, cada red social tiene su sección para poder denunciar y así evitar que esta persona me siga acosando o que me siga buscando información que me está solicitando. Entonces yo también puedo avisar a la red social y ellos también actúan de alguna manera con ese proceder, con ese delincuente. Es decir, depende un poco el caso que me está sucediendo, el accionar, pero siempre no me tengo que quedar quieta. O reacciono con la red social, o voy a la policía, o voy al banco, o a quien corresponda, pero no me quedo quieto, porque es una forma, al quedarse quieto, es una forma de permitir al delincuente seguir avanzando con otras víctimas. Y algo que hay que hacer, por ejemplo, con el ransomware era el malware que me encriptaba los archivos y me pedía plata para poder desencriptar. La sugerencia es no pagar, porque si uno paga, uno está alentando a la industria de los ciberdelincuentes que sigan creando malware de este tipo y obviamente que sigan buscando víctimas. Por lo cual hay que tratar de tener, como se les decía, una backup, una copia de seguridad y evitar que
de pagar el rescate que me están pidiendo. Entonces, bueno, ya saben que no soy una víctima fácil, entonces no me van a volver a meterse conmigo. Obviamente, si yo empiezo a aplicar medidas de seguridad, va a ser más difícil que lleguen nuevamente a mí. Pero hay casos, por ejemplo, en un estado de Estados Unidos, es decir, una provincia de Estados Unidos, en estos meses pasados, le atacó un ransomware y le pidió, pónganle $1.000. El municipio pagó esos $1.000, pero no aplicó ninguna medida de seguridad. Al mes siguiente los ciberdelincuentes volvieron a atacarlo y ahora le pidieron $10.000 y ellos volvieron a pagar los $10.000 y siguieron sin aplicar ninguna medida de seguridad. Entonces la tercera vez fueron $100.000 y es porque los delincuentes se aprovechan de que uno no aplica medidas de seguridad y de que están pagando. Entonces es una víctima fácil de llegar. Claro. Y así nos puede pasar a nosotros en historias finales, que no sé, perdemos las fotos de nuestras vacaciones y nos gustaría tenerlas, entonces pagamos y no aplicamos ninguna medida. Bueno, nos puede volver a suceder. Alicia, Adolfo Gil te habla. Justamente esto que estás hablando y de este secuestro de información y bases de datos, recuerdo que creo que fue el año pasado, Alicia Bañuelos denunció que justamente con la autopista de la información y que maneja la ULP había ocurrido esto, ¿no? Correctamente. En este caso, según las noticias que dieron el gobierno a nivel de denuncia pública, porque ellos habían hecho el backup, pero que lo habían resguardado esa copia en la misma red que estaba el equipo que había sido secuestrado. Entonces estos malware se difunden por la red, por lo cual no solo encriptó la copia original, sino también, en este caso, el backup. Por eso yo les decía anteriormente, tienen que hacerlo en un medio externo, ¿sí?, en donde no tenga acceso el malware, ¿sí?, en un pendrive, en donde no esté conectado a la computadora, en la nube, en donde no tenga acceso ese malware. Es decir, siempre hay que hacer el backup en una entidad externa, porque si lo seguimos haciendo ya sea en el mismo equipo, en otra partición, en otro espacio del disco o en la misma red, puede pasar lo que les pasó en este caso al gobierno, que perdieron toda esa información. Desconozco si ellos hicieron el rescate, pero es muy difícil, a menos que sean ransomware viejos, así de hace tiempo atrás, es muy difícil poder encontrar el desencriptador y poder recuperar esa información. Entonces, muchas veces se pierde o se tiene que pagar el rescate, en donde tampoco se garantiza que el ciberdelincuente les vaya a dar la contraseña. Claro. Una vez que le pagan, no sabemos si realmente le van a dar o no la contraseña. Te quería preguntar, ¿cuáles son los peligros en torno al teletrabajo? Si hay algunos específicos, porque bueno, es una modalidad de trabajo que ha aumentado mucho en esta época. Sí, totalmente. Es decir, existen distintos tipos de peligros y algunos están asociados a nosotros como usuarios finales que podemos ir corrigiendo, y hay otros que les va a tocar a los administradores de la red, de la empresa o a donde nos conectemos en los equipos que tengamos que conectarnos. Peligros básicos como lo que mencionábamos recién, de que se nos puedan meter malware a la computadora para cifrarnos los datos que estamos haciendo, o peligros que estén relacionados a la comunicación que hace mi computadora hacia el equipo que está en la empresa, que está en donde yo me necesito el servidor o las computadoras que quedaron en mi estación de trabajo en la empresa, en la oficina. Entonces, hay en esa comunicación hay protocolos de comunicación que son necesarios y que si no están bien configurados, no están bien protegidos, puede afectar que la comunicación sea vista, sea observada o hacerse pasar por alguien que no es realmente el que se quiere comunicar. Muchas veces le va a tocar al administrador de la red proteger los equipos para que cuando yo me conecte de forma segura. Y algo que es importante nosotros como a lo mejor empleados que estamos de la casa trabajando es obviamente comunicarnos con el administrador de la red y que nos den las mejores sugerencias de seguridad para poder, o las buenas prácticas para poder trabajar lo mejor posible, lo más seguro posible. Por ejemplo, los software que instalemos tienen que estar actualizados, el antivirus nuevamente, tenerlo activo, actualizado.
hacer una comunicación segura, que esto nos va a indicar el administrador de la red cómo hacerlo. Y si usamos, por ejemplo, software de videollamada, yo les contaba ahí en la charla que di el lunes, que hay software que han ido sufriendo en este tiempo detectar vulnerabilidades, es decir, debilidades del software, en donde se les permitía a un ciberatacante entrar a la reunión. Por ejemplo, estábamos hablando específicamente de Zoom, para hacer lo que es videollamada, y cualquier persona que encontraba la clave de la sesión que se había creado, entraba. Y estas personas no necesariamente eran del índole de trabajo, entonces se hacían bromas o molestaban o incluso tomaban información y que les podía ser útil para otras cosas. Entonces, ¿qué sugerencias se dan en estos casos? Que cuando yo creo una videollamada, sea en el software que sea, no solamente Zoom, tiene que ser una videollamada grupal, en donde solamente puedan ingresar las personas que yo quiero que ingresen, ya sea a través de una contraseña, a través de una sala cerrada, en donde yo tenga revisión de quiénes están accediendo y conozca a esas personas que están accediendo. Eso es a nivel de usabilidad de estos software de videollamada. Y también tener actualizados los software porque, han encontrado varias debilidades de los software que han permitido que se robe información, roben llamadas, datos, grabaciones y demás. Entonces, si bien estas empresas han ido actualizando su software para ir corrigiendo estos errores de programación que disponían, nuestra obligación sería actualizarlos o mantenerlos actualizados en nuestros equipos, así estos fallas no nos afectan, ¿sí? Pueden robarnos información de la computadora o las grabaciones que nosotros hacemos, a lo mejor de una reunión de trabajo que la dejamos guardada, también nos las pueden robar y obviamente según la información que hemos hecho o la conversación que hemos tenido, pueden afectarnos más o menos. Claro. Bueno, y nosotros no queremos robarte más tiempo, pero hay una pregunta que quería hacer, que es algo que vos dijiste, que tiene que ver con el incremento de estos otros ciberdelitos como el grooming. Sí. ¿Esto cómo se ha dado? ¿Es significativo ese aumento, ese incremento? Exacto. Existen varias organizaciones que andan a nivel Argentina que consideran y están tomando en cuenta todos los días qué pasa con este suceso. Y han evaluado que en este tiempo de cuarentena han triplicado, es decir, es bastante lo que ha subido, la consulta de los padres con respecto a esta situación. Y a nivel mundial, por ejemplo, España ha detectado que se ha aumentado en un 500% la viralización de contenido relacionado con el abuso infantil. Entonces, hay que tener cuidado porque muchas veces, a los chicos se les da teléfonos celulares en donde pueden acceder a diferentes cuentas, diferente información, y si el papá no tiene un control sobre qué está haciendo, con quién conversa, qué información se envían, puede pasar esto. Muchas veces en este caso el grooming es un ataque en donde no diríamos ciberdelincuente, sino un pederasta lo que hace es hacerse pasar por un niño de la misma edad del que está, de la víctima. Y primero que nada entablan una comunicación así de amistosa, pero con el tiempo le va a empezar a pedir fotos íntimas, fotos que los puedan comprometer al niño como mejor como un juego. Y después, cuando ya empieza a ponerse la cosa más complicada, empieza a extorsionarlo y a indicarle que si no manda esas fotos o fotos un poco más eróticas a lo mejor, lo va a acusar con el padre o va a publicarla. Entonces a veces los niños no saben cómo reaccionar ante toda esta situación. Entonces es importante que el padre nunca deje de estar acompañando al hijo al uso de estos medios informáticos, en el acceso a cuentas sociales, de redes sociales y demás, que genere una confianza para que el niño le pueda contar todas las cosas que pasen. Si bien existen sitios, es decir, uno puede configurar en algunos sitios, en algunas aplicaciones,
el uso de parental, sería de qué accede el niño y qué no accede, pero esto no quita que en este caso este groomer se contacte, tal vez por Facebook o por WhatsApp, y le empieza a pedir cosas al chico que lo ponga en riesgo a su integridad emocional. Y por ende es bueno que el padre esté siempre al tanto, si son chicos a lo mejor más adolescentes, que les pongan al tanto de estos riesgos, que sepan que hay gente que los ayuda, que tienen que tener confianza en sus padres, que no tienen que ceder a este tipo de amenazas, porque están por todos lados y no se les ve las caras, porque se hacen pasar por, nunca ponen su identidad real. Lamentable realmente que sucedan estas cosas y que además se incrementen en una época tan difícil como esta. Tan difícil, sí. Un consejo que yo les daba a los padres, sobre todo, es cuando como papá se publica información en las redes sociales, que por ahí orgulloso de su hijo empieza a publicar fotos y fotos y fotos de los hijos, de una forma no privada, sí, bastante pública, y desde ahí es a donde se abusan estos groomers para poder obtener información. Ven que un papá publica fotos de una hija que es muy bonita, a lo mejor la publica con poca ropa o con, no sé, algún tipo de imagen, y ellos aprovechan a buscar esa imagen, esa foto, a ver si se pueden contactar con ese niño, y a partir de ahí se aprovecha. Entonces, a partir de un acto sin intención maliciosa de un papá, termina poniendo en riesgo la foto, a través de una foto, la vida de su hijo. Entonces hay que tener cuidado, hay que manejar la privacidad digital, ¿sí? Eso es parte de nuestra vida digital, entonces de una forma también adecuada como nos protegemos de la vida real. Hay que tener cuidado con quién se publica, qué cosas se publican, nunca publicar fotos de niños sin ropa o con poca ropa, porque eso alienta a este tipo de gente. Bueno, Alicia, te agradecemos muchísimo esta conciencia digital que nos has generado con tu palabra, con todo tu conocimiento. Siempre es un gusto escucharte y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por contactarme y bueno, cuando lo necesiten, me llaman. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, saludos. Escuchamos a la especialista Alicia Dominga Castro. Ella es especialista en seguridad informática y realmente nos brindó muchísimos consejos para estas problemáticas que, como nos dice, se han incrementado en esta época donde todos estamos conectados, donde hay más teletrabajo, se estudia por internet, uno busca más entretenimiento en internet, también, se hacen pagos. Ha aumentado esto de pagar online los servicios, por ejemplo. Entonces siempre estamos abriendo ventanas, lamentablemente, a este tipo de delincuencia. Es realmente preocupante. Sí, nunca es suficiente, digamos, los consejos que nos pueden dar en esta época de la digitalización y la interconexión, los consejos para evitar daños, ¿no? Y además que las herramientas cada vez, surgen más rápido, con nuevas funciones, y uno quizás no sabe manejarlas, todavía no ha tomado conciencia de qué cuidados hay que tener al respecto, así que siempre es bueno actualizarse en estos siempre temas. Hay gente más pícara que uno, ¿no? Así es. Gracias, Priscila.